Argentina se encuentra en una carrera contra el tiempo para esquivar el cese de pagos. Es por esto que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández recibe nuevos apoyos internacionales para reforzar su posición en las negociaciones. Sobre esta noticia, esto es lo que sabemos. Un juez de Nueva York obliga a Argentina a pagar 1.300 millones de dólares más intereses a los denominados fondos buitres. Los fondos litigantes rechazaron la solicitud del Ejecutivo de Fernández, aunque reiteraron su voluntad de dialogar si Argentina demuestra que está dispuesta a negociar. El ministro de Economía de Argentina se presenta hoy en Nueva York en la sede de la ONU. Y hoy en el programa, para analizar el reclamo de Argentina y el fallo de la Corte Suprema, le damos la bienvenida a Tim Samples, profesor de Estudios Legales de la Universidad de Georgia. Señor Samples, bienvenido, gracias por estar muy amable nuevamente en Café CNN. Hablemos de este potencial default que se enfrenta actualmente Argentina, que tiene una diferencia fundamental a lo que ocurrió en el año 2001, pero hay muchas cosas que también recuerdan esta época y el default del 2001 que no pueden pasar desapercibidas. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Cuál es la diferencia del 2001 a la actualidad? La gran diferencia es que Argentina no está en un crisis profundo que tenía en 2001. Entonces, en 2001 tenía una deuda que sobraba casi a 100 billones de dólares. Y con un crisis tan profundo fue imposible pagar. Este default o potencial default no trata de un crisis económico, sino un crisis legal. ¿Cómo puede amenazar a la economía argentina un desembolso que no estaba calculado para estos próximos 4 años y que también es millonario? Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Sí, y realmente este caso, el 1.3 billón en reclamo, este caso trata de mucho más, porque no es solo estos bonos que están litigando ahora que están en juego. Hay muchos más que no están litigando, pero están esperando el resultado del caso y el resultado de la negociación, a ver. ¿Y cómo afecta esto entonces a la persona común? A la clase media de Argentina, a la clase media baja, que es la mayoría. Van a tener que pagar la cuenta el pueblo argentino al fin del día, porque en reservas de monedas extranjeras, el fondo de Argentina se está agotando poco a poco y ahora está al menos de 30 billones. Entonces, con un reclamo que va a ser, según el gobierno argentino, podría sobrar hasta 15 billones de dólares. La negociación entera, como decía antes, no es solo este caso. Entonces, eso sí se va a afectar la finanza pública. Y bueno, en el caso del 2001 se vio afectado, severamente afectados los mercados de Argentina, al igual que el pueblo, como estamos hablando. Es un caso un poco más extremo y diferente a lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir potencialmente este año con los fondos de Argentina. Pero hablando de los mercados, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para calmar a los mercados, para calmar a los inversionistas argentinos? Negociar. Sí, de buena fe, como dice el gobierno estadounidense. Sí, tal cual. ¿Cómo pueden demostrar que la negociación es de buena fe? Sí, eso es un desafío ahora que tiene el gobierno argentino. Tiene poco tiempo para llegar a un acuerdo complejo con muchos acreedores, incluso los famosos llamados fondos buitres, que son difíciles. ¿Cuánto tiempo tienen? No sabemos todavía, pero se podría medir en semanas, tal vez. Y eso no es mucho tiempo para una negociación tan compleja como tienen. Entonces, para calmar el mercado, digamos, están un poco más calma el mercado argentino ahora que se ve que hay voluntad para negociar, pero hay que terminar el proceso y no, como decía antes, no hay mucha plata y no es un proceso fácil. Es un proceso complicado. Dicen que para entender el presente hay que recordar o analizar el pasado. Y analizando entonces el pasado, el 2001, es importante hacer un diagnóstico de por qué esto vuelve a ocurrir y qué es lo que hay que tener en cuenta de que el gobierno de Argentina no aprendió en casos como el 2001. ¿Qué fue lo que
tal vez se le pasó, se les olvidó aprender. De hecho, este caso proviene del default de 2001. Entonces ha durado mucho tiempo. ¿Es un efecto dominó o es que se volvió a cometer el mismo error? Es que en este caso la pelea, digamos, la pelea legal ha durado más o menos una década. Entonces esto entre los fondos buitres y Argentina sigue. Si podrían haber solucionado el problema antes, lo habrían hecho, pero la posición de Argentina en cuanto a los fondos buitres es que ni le pagamos un peso, entre comillas. Entonces, no era posible negociar o solucionar antes. Finalmente, y brevemente, antes que terminemos la entrevista, se está hablando de posibles escenarios, no se sabe exactamente cuánto tiempo se puede tener por parte del gobierno estadounidense para la negociación, pero ¿cuáles son algunos de los escenarios o algunas de las alternativas que van a ocurrir en estas próximas semanas para la negociación de estos fondos? Sí, la negociación tiene que ver con el juez en Nueva York y las partes, los acreedores, incluso los fondos buitres y Argentina. Es para ellos decidir y llevar a cabo el proceso. Entonces, ¿qué van a hacer? Por supuesto, van a solucionarlo lo antes posible. El problema que tienen es la limitación de fondos de Argentina, las complicaciones de partes con intereses variados y después el tiempo. Están apretados. Señor Samples, gracias por estar con nosotros en el programa. Tim Samples, profesor de estudios legales de la Universidad de Georgia, hablando de los fondos buitres. Muy amable. De Gracias. Argentina. Que tenga un buen día.